Los hermanos, buenas, que Dios le continúe bendiciendo a usted y a los suyos, que ese Dios maravilloso les sorprenda para bien. Mis amados, y estábamos leyendo en la lectura central, en el libro de Josué capítulo 3, y nos habla sobre el paso del Jordán. Y encontramos que este va a ser el texto en el cual vamos a estar desarrollando la disertación, que lleva como título la entrada a poseer la heredad. La entrada a poseer la heredad. Y escuchen, usted puede preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿A qué heredad se refiere ahí la lectura del libro de Josué? ¿A qué se refiere y qué tiene que ver conmigo? Pues déjame decirte que tiene que ver mucho con usted y con los suyos. En primer lugar, nos habla en Génesis capítulo 12 de que Dios llamó a un hombre, Abraham, y le dio una promesa para él y para su descendencia, de que para él sería la tierra de Canaán como herencia, para él y para los suyos. Pero de igual manera, bendiciones para él y para su generación, su descendencia. Y encontramos que Dios también había hablado sobre la descendencia de Abraham, que iba a ser llevada en cautiverio, que iba a estar cautiva en Egipto durante más de 400 años, pero luego iba a salir con grandes riquezas. Iba a salir bajo la dirección de Moisés e iban a cruzar el mar Rojo de manera poderosa para recibir esa herencia, esa tierra prometida. Ahora, escuche, en este texto y en este contexto hay verdades espirituales, verdades y principios para aprender y para aplicar a tu vida. Ahora, habíamos comentado que Dios había dado esa promesa de poseer esa heredad. Ahora, Dios no quiere solamente que esas promesas, esa heredad haya sido solamente para Abraham, sino también para su generación, para su descendencia, para los suyos. Qué hermoso Dios es el único y verdadero Dios que tenemos, que no solamente nos bendice a nosotros, sino para nosotros bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, en fin. Esas son las promesas y las oportunidades que Dios da para nosotros. Y compartíamos que en este contexto y en este texto hay verdades y principios espirituales para tu vida como para Israel y para ese dirigente que fue Josué. Moisés ya había muerto. Ahora, ¿cuáles son esas verdades y principios que usted debe aprender y aplicar para tu vida? En primer lugar, encontramos que el Jordán es la puerta, escuche, y no el obstáculo, no el impedimento de entrar a poseer la heredad. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 6, nos dice, permítame leer rápidamente. En Josué, capítulo 1, versículo 1 al 6, dice, preparativos. Es un preparativo para entrar, no para tener obstáculos. Y dice así, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol,
será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que la daría a ellos. La entrada al Jordán es esa puerta abierta de oportunidades, pero también nos dice que Moisés ya había muerto y Josué asume el liderar, el dirigir a este pueblo. Y en este caso no hay una persecución, no hay una angustia de peligro, de encontrarse encerrados, acorralados, como encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 31, en la cual estaban siendo perseguidos por el ejército de Faraón. Estaban aún encerrados por el desierto, pero también por el Mar Rojo. Ahora déjame decirte que no hay en este pueblo, no hay ningún temor, en la cual les angustie estar al frente del Jordán, porque el Jordán es la puerta a poseer la heredad. Y lo encontramos también en Josué, capítulo 1, versículos 10 y 11. Permíteme leer. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis, escuche, pasaréis, se abrirá esa puerta que es el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Amado amigo, amado hermano, muchas veces nos vamos a confundir ante ese Jordán, pensando que vamos otra vez a enfrentarnos como si fuese el Mar Rojo, un obstáculo, un impedimento, un estorbo para usted avanzar en poseer esas promesas que Dios tiene para tu vida. Pero no, es un preparativo en la cual debes estar tranquilo, e incluso Josué va a enviar en ese preparativo a 2 espías. Nos dice Josué capítulo 2, versículo 1 al 24. Y ellos pasaron el Jordán, pero nadando, no caminando en seco. Y vamos a encontrar que este Jordán, como nos dice la Escritura, es esa entrada a poseer la heredad. Segundo, escuchen, segundo principio y verdad para aprender y aplicar a nuestras vidas, como lo va a aplicar Israel. La entrada a poseer era el Jordán. Nos dice Josué capítulo 3, versículo 1, en la cual nos confirma lo que hemos estado compartiendo. Y dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Estás ahora ante ese Jordán, pero Dios te dice: espera, prepárate, porque yo voy a abrirlo. Yo te voy a dar esas oportunidades, yo te voy a dar esa respuesta, esa solución. Y dice: reposa. Y reposaron allí. Amado amigo, no es el obstáculo o el estorbo, reposa allí. Dios tiene puertas que se van a abrir para nosotros, sea hoy, sea mañana, sea en el 2025, para ti y para los tuyos. ¿Lo crees? Segundo, hay que cumplir, escuche, hay que cumplir las condiciones de Dios para entrar por esa puerta a poseer la heredad. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Escuche por favor. En primer lugar, debes reconocer a Dios y seguirlo.
Debes reconocer que Dios tiene todo el control en tu vida y en la vida de los tuyos. Y si Dios tiene todo el control, si Dios tiene la vida tuya y de los tuyos en sus manos, tenemos la mejor seguridad, la mejor garantía de que las cosas irán mejor. Y encontramos sobre esta segunda verdad, en la cual nos dice que el primer requisito, la primera condición es esa, reconocer. Y nos dice Josué capítulo 3, versículo 2 al 4. Permítame leer para usted. Dice así: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis, escuche, de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. El arca representaba la presencia de Dios, la guianza. Ellos tenían que ir en pos de la presencia representada en el arca, dirigida, llevada por los sacerdotes. Tenían que ellos ser guiados, reconocer que Dios era el que iba a dirigir, iba a abrir esa puerta que es el Jordán. Pero tenían de igual manera salir del lugar. Dice que debían ellos salir del lugar. Ahora, ¿en qué lugar te encuentras? En el caso de ellos, estaban en las tiendas. Si ellos se quedaban ahí en las tiendas buscando seguridad, o por temor, o por duda, no iban a salir en pos del arca, la presencia de Dios, de reconocer a ese Dios que es el que abre la puerta. Puedes estar ahora en un lugar llamado miedo, llamado duda, llamado temor, incertidumbre. El Señor te dice: sal de ese lugar. Puede ser el confort, la comodidad, pero Dios dice que tiene una puerta abierta para ti de oportunidades, para tu vida y para los tuyos. Debemos reconocer y salir de ese lugar cual sea, en la cual te encuentras y te va a impedir ir en pos de ese Dios que tiene el control y la soberanía. Debes salir del lugar donde estás para reconocer a Dios e ir en pos de Él. Ahora hay otra condición: hay que santificarnos, porque Dios ha de hacer maravillas entre usted, entre los suyos y entre mi vida y mi familia. Dice Josué capítulo 3, versículo 5 sobre ello, en la cual nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amado amigo, ¿qué debes tú y qué debo yo renunciar? ¿Qué debemos renunciar? ¿Qué debemos confesar al Señor que se vuelve como un obstáculo, un ancla que no nos deja avanzar? Puede ser el desánimo, puede ser un pecado no confesado, puede ser algo del pasado en la cual no te permite avanzar. Santificado. La palabra santificar es apartar. Hoy el Señor te dice: conságrate, ríndete más a mí, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, y vivir lo que dice la palabra de Dios. Santificar. Pero también nos habla aquí el Señor de otra condición, en la cual, aparte de que debes renunciar a ese pasado, debes soltar el pasado que te aferra. Déjame decirte que el pueblo muchas veces de Israel nos dice en Éxodo 14 que deseó regresar a Egipto. Regresar. El Señor no quiere que tú regreses otra vez, sino que tú renuncies. Que tú renuncies y sueltes ese pasado, el cual no te deja avanzar en pos
de ese Dios que tiene el control de todo. Y encontramos otra condición: hay que reconocer y respetar a quienes nos presiden, sea ese padre, esa madre, sea ese abuelo, esa abuela, sea ese jefe de trabajo, sea esos líderes de la iglesia que te presiden, que te guían. Dice Josué capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Debemos tener personas en las cuales estemos bajo autoridad. Primeramente estamos bajo la autoridad de Dios, pero bajo esas autoridades, llámense jefes, llámense líderes espirituales, pastores, llámense maestros bíblicos, sean papá o mamá, abuelo o abuela, bajo autoridad, y reconocer esa autoridad. Pero también encontramos otro por el cual condición podemos entrar, es que Dios es el que abre o divide el Jordán. Josué capítulo 3, versículo 10 al 17 nos dice: escuche, añadió Josué, en esto conoceréis, escuche, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jefereseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor. De toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una por cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En un montón. Dios dividió el mar Rojo, pero esta vez va a dividir, va a abrir para que caminen en seco su pueblo, y liderado por Josué como esa puerta a las oportunidades para entrar a poseer la heredad. Es Dios el que abre, pero también cierra. Déjame decirte, no sé cuántas puertas se te han cerrado y Dios las haya cerrado, pero esta puerta no es el mar Rojo, este es el Jordán, que es una puerta abierta por Dios de oportunidades para ti y para los tuyos. Y déjame decirte, amado hermano, que muchos podrán decir, déjame decir, que algunos dirán: no, pero esto del mar que se abrió pudo ser un derrumbe que detuvo el mar, el Jordán. Pero déjame decirte que no solamente fue el Jordán que se secó, que se dividió, fueron los otros afluentes que también dejaron de fluir. Nos dice la Escritura, en la cual dice que se detuvieron. Versículo 16 del capítulo 3 de Josué. Permíteme leer para usted. Dice lo siguiente. Dice el versículo 16: y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las de descendencia, los que descendían del mar de Araba al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Estas afluentes también se detuvieron. Ahora escuchen este milagro el cual Dios hizo para que este pueblo entrara a poseer. Y quiero decirle que era época de siega, es decir, de la cual nos dice el versículo 15 del capítulo 3, que era tiempo de siega en la cual estaba desbordado el Jordán. No estaba en tiempo de sequía, sino de siega, desbordado el Jordán, dice el versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordar por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Era época de siega, había inundación en el Jordán.
y este se secó, se dividió. ¡Qué milagro poderoso de parte de Dios para su pueblo! Pero nos dice también la Escritura en Josué capítulo 4 versículo 8, que luego que todo el pueblo pasó, todo el pueblo pasó, volvió otra vez a fluir esos ríos, el Jordán y los afluentes. Esto no tiene solo una explicación. Ese Dios que abre y nadie cierra, ese Dios que divide y te abre paso para que tú recibas esas oportunidades. Amado amigo, amado hermano, quiero terminar diciéndote, Dios tiene puertas dispuestas a abrirse a nuestro favor. Ahora bien, escuche, hay otra condición para ti. Debes escuchar la voz de Dios. Debes escuchar la voz de Dios, escucharlo y acercarte a Él. Dice el versículo 9 del capítulo 3 de Josué: y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Debes renovar esa búsqueda en oración, en meditar la palabra y vivirla, en ayunar, en congregarte. Acércate y escucha la voz de Dios. Es otra condición. Pero también usted se preguntará, ¿y qué sucedió con los que estaban del otro lado? Los cananeos. Déjame decirle que para ellos el Jordán era ese muro de protección para evitar toda invasión extranjera de enemigos. Pero Dios convirtió ese muro de protección en una puerta abierta para Israel. Y muchos, amado amigo, te dirán, oiga, usted lleva años en la cual no ha conseguido respuesta a eso que usted está esperando. Pero Dios te dice que se va a abrir esa puerta. Lo dice en Josué capítulo 5 versículo 1. Y dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubiere pasado todos, desfalleció sus corazones, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Dios ha de permitirte testificar e impactar vidas de esas puertas abiertas, apertura para ti, desde ahora y hasta este año que ha de venir. No importa lo que hayas pasado, no importa cuántas puertas se hayan cerrado, Dios tiene puertas abiertas de posibilidades y oportunidades para ti y para los tuyos. Amado amigo, amado hermano, el Señor hoy nos ha hablado de que el Jordán no es un obstáculo, es una puerta de oportunidades para ti y para los tuyos. ¿Lo crees? Yo lo creo. Para mi familia y para nosotros. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te doy gracias. Gracias, Señor. Sea usted, oh Dios, abriendo esas puertas, recordándoles esas oportunidades que ya tú le has dicho y que tú, Señor, has de cumplir. Sea ahora, Señor, en la cual tú seas glorificado. Ayúdanos a llevar una vida de apartarnos, de buscarte, de, Señor, renunciar a aquello que estorba, Señor, esa relación contigo y poder entrar a poseer esa heredad, esas oportunidades que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos permita reconocerte que tú tienes el control sobre nuestras vidas y sobre lo que tienes para nuestras familias. Por tu nombre te lo pedimos. Señor, le decimos, Padre, a todo estorbo, a todo obstáculo, que sea quitado en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, es el que vas delante de nosotros. Y ha de abrirse esas puertas como se abrió y se dividió el Jordán para avanzar en lo que tú tienes para nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.